La gran pregunta que tenemos las universidades nacionales es qué va a pasar en enero. El presupuesto, no hay decisión del gobierno nacional de presentar un nuevo presupuesto. Recordemos que hubo una presentación en septiembre, pero bueno, no hay una decisión. Al no haber un nuevo presupuesto, automáticamente queda prorrogado el anterior. Entonces, bueno, las consultas vinieron sobre todo y fundamentalmente por esto. En diciembre y aguinaldo, yo ya como secretario había dejado firmada la resolución de transferencia a las universidades. Por lo menos el 15 de diciembre el aguinaldo se transfirió, confirmando esa planilla, con lo cual entendemos que diciembre también. Por lo tanto, el cierre del año estaría confirmado. La gran pregunta es qué proyecto, cuál es la idea de este gobierno con respecto a la educación en general, recordemos voucher, etcétera, etcétera. Y recordemos a esta idea de cuestiones privadas, de privatización, y el día a día concreto es qué va a pasar en enero cuando haya que pagar los sueldos y los fondos de Nación. En función de eso después hubo otra segunda reunión donde le pasaron lo que era el presupuesto enviado a la Cámara del 2024, con las actualizaciones, o sea, desde agosto que se armó el presupuesto a la fecha de hoy hay un 41% que no está incorporado ahí, que son las pautas salariales. Así que bueno, esta fue un poco la incógnita, no hubo mucha respuesta, era iremos viendo, estamos viendo. Sí nos transmitieron los que estuvieron en esa reunión con que, bueno, cuando haya que plantear, iremos todos juntos a ver al ministro de Economía, a Caputo, en cuanto a, bueno, la plata hay que ir a pelearla al Ministerio de Economía. La preocupación es que si el presupuesto prorrogado anterior, si nos van a transferir la 13ª parte de ese presupuesto prorrogado, bueno, ya ahí tenemos un problema, porque es un presupuesto menor al de diciembre y por lo tanto imposible pagar los sueldos. Estoy hablando de todas las universidades del sistema general. Si en realidad, por más que el presupuesto sea el prorrogado, pero definen por lo menos enviar lo mismo que diciembre, bueno, tenemos muchos problemas porque hay muchos valores desactualizados, pero enero podemos ir pasándolo y ver qué pasa en febrero. ¿Qué pasa? También lo de diciembre tenía gasto de funcionamiento del presupuesto anterior, que quedaron muy desactualizados, quedaron en 1/3 de lo que hoy se necesita, sin pensar en las subas de tarifa futuras que se plantean. Con esta incertidumbre hay cosas que uno también le iba pensando en estos 2 años que fui secretario y siempre planteé que el 11 de diciembre estaba de regreso, más allá del resultado de elecciones. Por supuesto, digamos, es claro que tenía una posición en cuál quería que hubiera sido el resultado de las elecciones. Es repensar muchas cosas de la ULPAN. Cumplimos 65 años, si bien es cierto los planes estratégicos, pero creo que hay que repensar la realidad. Repensar, por algo el 55% de la gente votó de una manera. Eso no significa que cambie nuestra idea de universidad como un derecho humano, la educación superior, pero digamos las universidades de los últimos 20 años se fueron formando o creando en un formato distinto, mucho más coordinada, mucho más de departamentos, mucho más, digamos, que permiten cursadas y armados de carreras mucho más fácil que lo que tenemos en el formato histórico, ¿no? De las facultades, donde cada facultad tiene sus materias, sus departamentos. Bueno, eso hay que, por supuesto, consensuarlo, hablarlo, discutirlo, charlarlo. El tema de territorio y el tema de distancia son 2 herramientas que históricamente no estuvo incluido en nuestra universidad. Territorio cada vez lo vamos incorporando, pero creemos que tenemos que insertarlo en nuestras creencias. Tenemos 65 años, creo que somos una de las 10 primeras universidades del país cuando se creó.
pero ahora el contexto es distinto. Hay 62 universidades, 3 universidades nacionales en San Luis, tenemos más universidades en provincia de Buenos Aires, la de Río Negro, tenemos pocos habitantes, no llegamos a 350.000 habitantes. Bueno, tenemos que reconfigurar qué realidad necesitamos. Dentro de esa estrategia fue la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Pero creo que tenemos muchas cosas que sentarnos entre decanas, decanos, docentes y hacer una reconfiguración más allá del contexto político que seguramente también nos obligará en función de esta elección a ver distintos temas. Pero creo que más allá de eso no nos puede definir el contexto. Sí creo que tendremos seguramente muchas cosas a hacer resistencia, pero también en otra una resiliencia y adaptarnos no tanto por la definición política, sino por la realidad de nuestros estudiantes, la realidad de los chicos que ingresan. Por eso nuestra definición de que la Universidad de La Pampa tiene que estar en toda la provincia y también, si es posible, crecer, inclusive en forma conjunta con otras universidades. Ejemplo de esto es que acabamos, lo último que pudimos firmar con el ministro de algo que surgió de nuestras universidades. Está bien, es un tema de posgrado porque son los doctorados, pero se acaba de aprobar el doctorado de Ciencias Económicas con las 6 facultades de Ciencias Económicas de las 6 universidades de la Patagonia. Por ejemplo, este es un caso donde no hay masa crítica porque sería muy difícil tener un doctorado en esta área nada más que nuestra universidad. Pero bueno, en forma conjunta, que cada uno aporte, por eso también tenemos que pensarlo. Es decir, ese formato de universidad, que está bien, la autonomía tiene que existir, pero la autonomía tiene que existir en forma solidaria con otras universidades, entre las facultades crear carreras que aprovechen la fortaleza de las distintas facultades. Ejemplo de esto fue la Tecnicatura en Alimentos entre Agronomía y Veterinaria. Bueno, creo que eso es el proceso que tenemos que ir, que pensar, que trabajar, seguir en relación con nuestro gobierno provincial, con todas las municipalidades, con nuestro sector productivo, bueno, y por supuesto con nuestra sociedad también, ¿no? No solo buscar fondos, ahí el buscar fondos va a estar con nuevo contexto político, ¿no? Que creo que lo tenemos que hacer, pensarlo, siempre que no nos corramos del foco, que es un derecho humano justamente la educación superior. Creo que eso no podemos perder, o sea, buscar fondos es factible, eso no cambia siempre y cuando no nos caigamos a la mercantilización, ¿no? Que eso creo que es algo que nuestra universidad lo tiene claro, pero tenemos que pensarlo. Pero además, hablando de la internacionalización, es pensar y abrir también nuestra cabeza como universidad, más allá de la cuestión de los búsqueda de fondos, que hoy, digamos, por lo que también uno plantea, no es tampoco tan fácil, tampoco, digamos, Europa en su momento proveía de fondos, pero esas cosas ya están limitadas, están orientadas a aquellos países que le interesa al que provee los fondos. Entonces, tenemos que verlo cómo estructuramos internamente. Yo siempre digo esto y sin ánimo de nada, es decir, a veces se criticaba mucho la palabra eficiencia en el sector público. La eficiencia creo que tenemos que recuperarla como tal, como palabra. Por supuesto, la eficiencia tiene que ver con el objetivo. Si el objetivo es la rentabilidad, no, por supuesto que no. Pero la eficiencia es con qué recursos lográs ese objetivo. Si nuestro objetivo es tener mayor cantidad de egresadas y egresados con derecho a la educación superior, tenemos que ser eficientes con nuestros fondos, porque el privado de última es su plata y si la quiere malgastar, la puede malgastar. Para nosotros que administramos fondos públicos, todavía tenemos que ser más eficientes, pero vuelvo a decir, no en función de la rentabilidad, sino el objetivo que tenemos de formar estas graduadas y graduados de mejor calidad y a su vez para la realidad que tenemos en la provincia. Eso sí creo que tenemos que pensarlo como tal.
tenemos que rendir cuenta a nuestra sociedad. No solo rendir cuenta a la sociedad en cuanto a los graduadas y graduados, sino en esta tercer función que tenemos, que es la extensión crítica, de estar, por un lado, en el territorio. Cuando hablamos de extensión, no es a mí esa definición de universidad como alta casa de estudio la que menos me gusta, porque alta casa de estudio pareciera que está ya en las alturas y la sociedad no puede llegar a ella. Creo que tiene que ser una universidad que esté en el territorio, no solamente volcándole la información como aquellos que conocemos y le informamos a la comunidad, sino al contrario, aprendiendo de nuestra comunidad qué es lo que necesita de nuestra universidad. Yo lo llevo a las ciencias económicas. Muchas veces estamos formando en sociedades que cotizan en bolsa, en la formación, y la realidad que los profesionales de ciencia económica que salimos desde hace 65 años de esta universidad no se va a encontrar con empresas que cotizan en bolsa. Se van a cruzar con cooperativas, se van a cruzar con asociaciones, con fundaciones y con pequeñas empresas que son nuestras pymes y nuestra realidad. Bueno, en eso tenemos que cambiar en la formación, y no solo en la formación, no solo en la investigación, sino ese compromiso social de estar acompañando a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, sin reemplazar al Estado en lo que tiene que hacer. Estoy hablando, también somos parte del Estado, pero sin reemplazar ni a las ciudades, ni a la provincia, ni al Estado nacional, pero sí acompañando. Vamos seguramente a tener mayores compromisos en el tema de acompañar a nuestros estudiantes para que se gradúen, tanto el tema comedor, tanto el tema vivienda, que es el gran problema, como te decía antes, y tanto el acompañamiento con todo el sistema que tenemos de becas. Hace un ratito hablábamos medio pensando en el presupuesto de la universidad, pero tenemos el otro gran presupuesto que en los últimos años incrementó su inversión, que es el de las becas Progresar. Pensar que pasaron de 700.000 a 1.700.000. 20% de nuestros estudiantes en nuestra Universidad Nacional de La Pampa tienen beca Progresar. Las becas Manuel Belgrano, que son para áreas estratégicas, pero es un ingreso importante que le permite no como suplemento, sino no estar trabajando. Más, bueno, todo nuestro sistema de becas que está de nuestro presupuesto universitario. Pero este otro, que no está en el presupuesto universitario, en el caso que sea congelado, las becas y todo lo demás, también incide en el sistema. O sea, no solo defender el presupuesto universitario, sino extender ese presupuesto universitario al presupuesto de becas, o el otro que no está tampoco en la universidad, pero que es atinente, que son las obras. Está el Ministerio de Obras Públicas, pero hay un programa de obras para el sistema universitario. El crecimiento lo necesitamos que esté en lugares. Todavía seguimos teniendo enfermería gracias a un convenio y la colaboración, pero en el Centro de Empleo de Comercio. Entonces necesitamos ya después de muchos años tener un lugar físico que sea lógico para el estudio. Bueno, el sistema universitario es el presupuesto universitario, el presupuesto de becas que va por otro lado y el presupuesto de infraestructura que va por otro lado también, ¿no? Creo que tenemos que repensar nuestra universidad después de 65 años, esto más internamente. Fue formada muy claramente, y yo siempre aplaudo cómo se creó hace 65 años. Se había creado una provincia y esa provincia necesitaba los profesionales y en dos áreas. Una era el sector productivo, que era el agropecuario, y en el otro para ordenar la provincia, lo administrativo y las empresas como el contador. Bueno, eso fue una estrategia directa. Bueno, tenemos que, como así pensamos que la ciencia de la salud es una necesidad, más después de la pandemia, también necesitamos medicina como una cuestión filosófica, estratégica de nuestra provincia. Bueno, tenemos que repensar qué queremos de nuestra universidad. Indudablemente el mundo y el país cambió, y sin perder este objetivo fundamental que sea un derecho humano a la educación superior, como es la primaria y la secundaria, lo tiene que ser.
La verdad que me ha permitido viajar a nivel mundial y ver que nuestro sistema funciona muy bien y no hay que cambiarlo. Entonces, repensarlo, pensar cómo podemos fortalecer y siempre pensar en nuestro objetivo fundamental, que son las y los estudiantes, porque sin ellos y sin pensar en ellos, si pensamos a veces nada más que en un sector de la universidad, pero si no pensamos en nuestros estudiantes y el futuro de esos estudiantes como graduados y su inserción, creo que tenemos que repensar nuevamente en ese objetivo.